En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Un abrazo, amados hermanos en la ancha faz de la tierra. Gracias por seguir nuestro contenido. Quiero de entrada enviarle un saludo muy cariñoso a nuestra amada hermana Milagros, una hermana muy amada por Hugo y también por un servidor. Hoy tenemos un tema impresionante con el hermano Hugo Daniel desde Paraguay. Usted no se lo puede perder. Usted lo va a ver desde el principio hasta el final, porque hoy él ha preparado un tema para desenmascarar el curso de agua dulce de la fe de Jesús que tanto ustedes usan dando estudio. Así que él está conectado con nosotros desde Paraguay y aquí lo tenemos y queremos darle una bienvenida, un abrazo a la distancia a nuestro hermano Hugo Daniel. Buenas tardes, hermano Hugo. Buenas tardes, hermano, y a tu preciosísima y excelente audiencia para todos. Un saludo muy vegetariano, con muchos aminoácidos, con muchas vitaminas. Y acá nos sentimos como el chimpancé cuando le dan la banana, hermano. Así que estamos contentos porque podemos darle a la trompeta el sonido certero. Vale, vamos de inmediato entonces a orar. Yo voy a tener la oración aquí inicial para que iniciemos con este tema. Querido Padre que estás en los cielos, tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos sin fin. Bendice a nuestros amados hermanos en la ancha faz de la tierra, todos aquellos que están pidiendo por su salud. Te pedimos que tú le ayudes a hacer cambio para que su salud pueda ser restaurada, que puedan poner la obra de la reforma en práctica. Dale tu Santo Espíritu a nuestro hermano Hugo, para que todas las ideas que fluyan de tu palabra sean para edificación de nuestro carácter y para el aprendizaje de la vida espiritual. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Adelante, hermano Hugo. Sí, una alegría muy grande poder una vez más estar en este canal que tanto amo, que tanto disfruto. Hoy estuve disfrutando bastante también escuchando el canal del hermano Víctor en la Argentina. Él estuvo también desenmascarando la apostasía, el engaño, el error, la mentira, la falsedad. Y le felicité, le mandé un mensaje cortito pero positivo para incentivarle también a él para que siga predicando con energía y con valor, ¿verdad? Muy bien, entonces, antes de comenzar con el tema, ya les voy a decir el título del tema, porque hoy vamos a desenmascarar también. Quiero decirles una cosa. Resulta que hay varios hermanos de diferentes países que me llaman y me dicen: hermano, me impactó mucho el tema que usted dio y yo le quiero pedir permiso para predicar ese tema, ¿verdad? Entonces, a todos yo les quiero decir que no hace falta hacer eso, porque yo no soy el dueño de la palabra de Dios. O sea, no hace falta pedir permiso, no hace falta adquirir los derechos, entre comillas, porque la predicación es para que el mensaje fluya y pueda llegar a todos los rincones de la tierra, ¿verdad? Y para que se beneficie la mayor cantidad de gente posible. Entonces, el propósito es expandir y diseminar por todas partes. Y si usted tiene un grupo pequeño debajo de un árbol y quiere predicar el tema que yo predico, lo puede hacer libremente, porque la palabra de Dios es para todos y nadie se puede adjudicar la autoría. O sea, estos temas que yo predico no son míos.
el hecho de que yo me haya quemado la pestaña, haya estudiado, eso no quiere decir que son míos, ¿verdad? Porque cualquier otro lo puede hacer también. Hermano Hugo, Entonces, hago esa... y para gloria y honra de Dios, debo decir públicamente aquí, en este canal Recupera tu Salud, que para gloria y honra de Dios, este siervo que ustedes están viendo, el hermano Hugo Daniel, él no me ha pedido que diga esto, pero me nace del corazón decirlo. Es muy diferente a muchos ministerios. Resulta que yo tuve al perder este ministerio, porque subí una vez un video de Alejandro Bullón, no sé cómo se me ocurrió, y él mandó una notificación para que me borraran el canal y YouTube me mandó la notificación. Y así hay muchos ministerios que no quieren que compartan sus videos porque ellos creen que si comparten los videos de ellos creen que ellos van a dejar de obtener la bendición y es al contrario. Pues cuando yo conocí al hermano Hugo, él me puso a disposición todos los temas que él tiene en su canal. Oigan eso. Y yo he acudido a otros ministerios y me dicen, no, usted no puede subirle contenido, porque ese contenido ya está con derecho de autor. Así que siga así, hermano Hugo, que Dios le va a bendecir. Exactamente, así mismo. Y otra cosa también que les quiero comentar es que se cumplió Proverbios 27:2, me parece que es. Proverbios 27:2. Me parece que es Proverbios 27:2. A ver. Sí, Proverbios 27:2 se cumplió en mi vida como predicador y le alabo y le adoro al Señor. No vamos a leer el versículo, pero solamente les menciono si alguno quiere leer, porque me llamaron de Países Bajos, de Holanda, y me dijeron, hermano, usted, yo no sé de qué planeta usted salió, pero usted no es de este planeta. Usted como predicador, cada tema que usted presenta es realmente fuego, puro fuego, ¿verdad? Son temas muy candentes, ¿verdad? Y los hermanos, mira, me felicitaron y me agradecieron muchísimo, ¿verdad? Y me han dicho varios ya que se le han caído muchas escamas de los ojos, ¿verdad? Incluso una hermana de Venezuela me dijo que se le cayó las escamas que eran del tamaño de la tortuga. Imagínate un poco, y la tortuga tiene un caparazón bastante grande y eso realmente son frutos muy jugosos, ¿verdad? Y los hermanos que me llamaron de Países Bajos me dijeron, hermano, nosotros sabemos que usted es muy atacado, que tiene muchos enemigos, pero eso a nosotros nos da la pauta de que el Espíritu Santo está con usted, ¿verdad? Y realmente me agarró ganas de llorar. Por momentos me quiebro, pero de felicidad, porque Dios sabe lo mucho que he padecido por ser fiel. Y me doy cuenta que tarde o temprano Dios le premia al que es fiel, ¿verdad? Y eso está pasando conmigo y realmente le adoro y le exalto al Creador por esos privilegios, porque me he ganado hermanos y hermanas que son un tesoro. No quiero mencionar nombres porque si me olvido de uno, después se va a poner celoso o celosa. Entonces, ya, pero así como hay gente que nos arruina la vida, así también hay gente que vale oro, ¿verdad? Y que nos da mucha fuerza para seguir adelante. Entonces, quiero darle gracias a Dios por eso. Muy bien, entramos entonces en materia. Vamos a decir en primer lugar el título del tema. El título del tema es Desenmascarando.
el satánico curso La Fe de Jesús, que se usa muchísimo a la hora de dar estudios bíblicos. Hoy vamos a desenmascarar ese curso, porque lamentablemente no solamente tiene errores de ortografía, ¿verdad?, entre comillas, ¿verdad?, sino también tiene horrores teológicos. Entonces, hoy vamos a desenmascarar eso. Entonces, antes de entrar en materia propiamente dicho, vamos a buscar algunos versículos del Antiguo Testamento que van a preparar el marco para este tema. El primer versículo que vamos a leer es Salmo 119, versículo 160. Este pasaje es sumamente precioso. Dice así: la suma de tu palabra es verdad. Ahí está. Ese salmo. Mucho, pero mucho ojo con este versículo, hermano. Este versículo es preciosísimo, pero hasta decir basta. ¿Saben por qué? Porque yo tengo 2 sermones enteros ya grabados en mi canal de YouTube solamente sobre este versículo 160 del Salmo 119. ¿Y saben cómo le titulé a ese tema? ¿Quiénes son los cristianos que saben sumar? Si alguno quiere, con mucho gusto me manda a pedir y yo de todo corazón le envío. Son 2 temas. Ahora, ¿por qué estoy usando este versículo para este tema? Porque vamos a darnos cuenta que en la fe de Jesús hay errores teológicos, hay verdades a medias. Y verdades a medias equivale a mentiras satánicas. Y vamos a leer una cita después de patriarcas y profetas que nos va a disparar como un francotirador, dispara y da en la tecla, ¿verdad? Entonces, en primer lugar tenemos que decir, después de mirar el versículo 160, que la suma de todas las verdades que hay en la palabra de Dios es fundamental para el que se quiere salvar. Ese es punto número 1. Ahora, punto número 2. Salmo 119, 140. Ahí mismito, ahí en el mismo Salmo 119, pero ahora el Salmo 140 vamos a mirar. Solamente la primera parte. Dice: sumamente pura es tu palabra. Aquí nos encontramos con otro principio preciosísimo y fundamental. O sea, lo que contamina la palabra de Dios son los errores. Los errores son lo que contamina la palabra de Dios. Y yo no puedo usar una herramienta que contamine la palabra de Dios. Porque acá el versículo 140 deja clarito que la palabra de Dios es pura y tiene una pureza perfecta. ¿Está bien hasta acá? Muy bien. Vamos entonces ahora a Primera de Reyes. Primera de Reyes, otro versículo que nos va a servir es Primera de Reyes 17, versículo 24. Primera de Reyes 17, 24, y les suplico por favor que encadenen estos versículos porque uno le sigue al otro. Entonces,
Dice así el versículo 24. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios. Y ojo con el detalle que viene ahora a continuación. Preciosísimo es el detalle que viene. Y que la palabra de Jehová es verdad. ¿En dónde? En tu boca. Quiere decir entonces que cuando uno enseña la palabra de Dios, tiene que enseñar sola, única y exclusivamente con la verdad. No tiene que haber una pizca ni una gota de mentira, y menos verdades a medias. Eso es lo que sacamos de este versículo. Y por último tenemos Proverbios. Vamos un ratito a Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30, versículo 5. Este es parecido a uno que ya leímos. Dice el versículo 5: toda palabra de Dios es limpia. Muy parecido al versículo 140 del Salmo 119. O sea, son sinónimos. Ahora, viene la primera bomba, hermano. Vamos a tirar ahora la primera bomba. ¿Cuál es una verdad fundamental que la fe de Jesús esconde? Esa es la primera bomba que vamos a lanzar, hermanos. La fe de Jesús esconde, pero de una manera lamentable, el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. O sea, la reforma pro salud. Y no hay un solo adventista del séptimo día que va a poder señalarme con el dedo y decirme que estoy mintiendo. Porque la reforma pro salud brilla por su ausencia en ese curso. Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Esto nos lleva a Números capítulo 11. Vamos a buscar ese pasaje. Números capítulo 11. Números capítulo 11, versículos finales. Los versículos finales del capítulo 11. Dice así el versículo 33. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, porque habían pedido carne, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Cataaba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Ahora, ¿sabían ustedes que el apóstol Pablo hace mención de este incidente en el Nuevo Testamento? Vamos a buscar. Vamos a corroborar eso. El apóstol Pablo hace mención de este incidente y en Primera de Corintios capítulo 10, versículo 6, dice lo siguiente: mas estas cosas, ¿qué cosas? La que aparece en el capítulo 11 de Números, cuando dice estas cosas, se está refiriendo a todo lo que pasó en el capítulo 11 de Números. Alguno lo puede leer después en la comodidad de su casa con más calma, pero
Lo importante es ahora lo que viene a continuación en el versículo 6. Y noten lo que dice, hermano, la última parte del versículo 6. Para que no codiciemos. Yo te pregunto, mi estimado, ¿el mandamiento no codiciará es parte del decálogo o no? Por supuesto que sí. Por supuesto. Y acá dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. O sea, está diciendo que pedir carne es codiciar cosas malas y codiciar es pecado. Tremendo bombazo, hermano. Y esto no se animan a decir desde el púlpito. Y eso es lo más lamentable y doloroso. ¿Por qué no se animan a decir que hay una conexión perfecta entre Números 11 y Primera de Corintios 16 y que con eso demostramos con la Biblia que comer carne es tan pecado como codiciar la mujer que no es tu esposa? Qué tremendo, hermano. Qué impresionante. El primer bombazo, el bombazo ya está lanzado. Ahora viene el segundo bombazo. El segundo bombazo es que la fe de Jesús oculta y no enseña y no va a enseñar nunca que rechazar los mensajes que Dios le dio a la señora White te lleva a la perdición eterna. ¡Qué tremendo, mi estimado! Otro bombazo que se viene ahora. En la fe de Jesús no se dice eso. Y noten ahora este bombazo que vamos a leer. Cada día con Dios, página 235. Se le han dado al pueblo preciosas instrucciones en los libros que se me ha encargado escribir. Noten, hermanos, cómo es la luz que Dios le dio al pueblo adventista. Preciosa. Acá dice que son preciosas. Sin embargo, cuando uno predica esas preciosas instrucciones, la gente dice, no, tengan cuidado con ese hombre. Ese es reformista, ese es fanático, ese es extremista. No, a ese hay que cortarle la cabeza. Llévenle ya a la guillotina. Hermano, acá dice que son preciosas instrucciones. Y ahora viene la pregunta. ¿Cuántos los leen y lo estudian? Eso no aparece en el curso La Fe de Jesús. Y ahora viene el bombazo. Se puede tratar con indiferencia la luz que Dios me ha dado, pero condenará a todos los que decidan no aceptarla ni obedecerla. ¡Qué impresionante, mi estimado! Más claro que esto, imposible. No se puede, pero no se puede ser más claro y al mismo tiempo más contundente. Porque acá dice, condenará a todos los que decidan o deciden no aceptarla ni obedecerla. O sea, ya tenemos dos verdades espectaculares que la Reforma Pro Salud oculta. Ahora, ¿qué otra verdad fundamental Que la fe, esconde
Que la fe de Jesús oculta. Sí, vamos al número 3. Porque la señora White dice claramente que el fundamento de nuestra fe es el santuario. Yo tengo un sermón entero donde demuestro eso y de una manera clara y con lujo de detalles. El fundamento de nuestra fe es el santuario. Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañana y el santuario será purificado. El santuario es el fundamento de nuestra fe. Si alguno quiere ese tema, me pide y con gusto le mandamos. Ahora, el curso La Fe de Jesús esconde ese tema. Lamentablemente esconde ese tema. Ahora, yo te pregunto, hermano, si vos le contratás a un albañil, allá en tu país dicen albañil también o maestro de obra. Bueno, Albañil. sí, acá se dice albañil o maestro de obra, sí, o contratista. Bueno, ¿qué vos vas a pensar de mí si yo le contrato a un albañil y yo le digo que yo quiero que él me haga el techo primero? Anda ¿Por mal qué? anda mal de la mente. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta? O sea, yo a un maestro de obra, yo no le puedo pedir que él me haga primero el techo y las paredes y deje para lo último el santuario. Perdón. Y deje para lo último el fundamento. Aquí le dicen la zapata. ¿Cómo? Aquí en Dominicana le dicen la zapata. Ah, ya. Perfecto. Entonces, cualquier albañil sabe perfectamente que el fundamento es lo primero. El fundamento es lo primero. No vamos de balde, vamos a querer buscarle la vuelta. Lo miremos por donde lo miremos. No hay forma de buscarle la vuelta. Entonces, vos no podés darle a una persona 20 o 25 estudios bíblicos y no le diste lo fundamental que es el santuario. Porque es como hacer primero el techo de la casa y las paredes y dejar para lo último el fundamento. Es completamente imposible. Entonces, espiritualmente hablando, tenemos que meternos bien en la cabeza, nos guste o no nos guste, que el tema del santuario es fundamental. Ahora, yo no digo que sea el primer estudio bíblico que vos le des a la persona. No, tampoco eso, ¿verdad? Porque tenemos que entender que cuando una persona está empezando recién, no se le puede dar todavía mucho alimento sólido, pero es obligatorio y es fundamental que el tema del santuario se le dé a la persona sí o sí mucho antes de su bautismo. Ahora, te voy a leer la cita. Evangelismo, página 165. La correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Alabado sea el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Noten, mis amados, qué hermosura lo que tenemos acá. Porque yo le he escuchado a algunos predicadores decir que los pilares son nuestro fundamento. No, no puede ser. No puede ser. El santuario es nuestro fundamento. Y los pilares son los que sostienen el edificio. Son columnas, los pilares. Exactamente.
Claro, son columnas. Y la función de la columna es justamente sostener el edificio. Eso no hace falta ser un arquitecto o un ingeniero experto en la materia para saber eso, ¿verdad? Entonces, en relación a esta cita que reciente leí de Evangelismo 165, vamos a encadenarle con Hebreos. Hebreos capítulo 9, versículo 24 en adelante. Vamos a saborear estos versículos por unos momentos. Dice así: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Este versículo, hermano, yo le refriego en la cara a los evangélicos y le digo: hermano, vos tenés que entender el tema del santuario. Porque acá, Hebreos 9:24 en adelante, dice que Cristo entró en el santuario. Y vos, si yo te pregunto ahora, ¿para qué Cristo entró en el santuario? Lo más seguro es que te voy a poner un 0 en el examen. Porque me vas a decir cualquier disparate, me vas a decir menos lo que realmente significa. Entonces, el versículo 25 dice: y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. O sea, la última parte del versículo 26 es clave, porque dice para quitar de en medio el pecado. Y eso se llama expiación o el juicio investigador. Por lo tanto, hermano, de una vez y para siempre tenemos que entender que así como enfatizamos la importancia de Daniel y Apocalipsis, tenemos que enfatizar también la importancia de Hebreos. Porque Hebreo habla mucho del fundamento de nuestra fe, que es el santuario. Cosa que la mayoría de los adventistas ignoran y desconocen, y no aparece para nada y brilla por su ausencia en el curso tramposo, porque esa es la verdadera etiqueta que se le debe poner a ese curso. Es un curso tramposo. Y dijimos que Primera de Reyes 17:24 dice que el predicador tiene que tener solamente la verdad en su boca. No puede mezclar verdad con mentira. Eso es completamente imposible. Ahora, ¿cuál es otra verdad que oculta? Que se oculta por completo en el curso. Se oculta por completo la verdad de la reforma. ¿Saben por qué? Porque yo me he cansado de oír, mis oídos se cansaron de oír adventistas del séptimo día que dicen: no podés ser muy exigente. No importa que la persona tenga algunos pecaditos. No se puede ser muy exigente con ellos. Hay que dejarle que se bauticen y después, con el tiempo, ir enseñándoles.
Mentira del diablo. Esa es una mentira satánica. Y ahora vamos a lanzar otra bomba que ya lanzamos en el programa anterior, pero como calza, vale la pena y amerita que lo hagamos. Review Dan Herald, 21 de mayo de 1901. Una de mis citas favoritas. Solo cuando la iglesia esté compuesta por miembros puros podrá cumplir su propósito. Se hace una obra demasiado apresurada para añadir miembros a los libros de la iglesia. Y claro, en estas personas recién admitidas saltan a la vista graves defectos de carácter. Ayer, por ejemplo, estaba hablando con un hermano que es de República Dominicana, pero vive en Estados Unidos, ¿verdad? Y él me decía que sus padres ya se bautizaron, pero que ya se bautizaron hace varios años. Pero por otra hermana me entero que el papá de este hermano que me contó estaba fumando. Entonces, ¿quién es el fanático? ¿Quién es el reformista? ¿Con quién es que hay que tener cuidado? ¿Con Hugo Tapiola, que predica claramente y sin rodeo? ¿O con el que está fumando? ¿O con aquel que le dio los estudios bíblicos y fue un desastre? Un verdadero desastre las lecciones que les dio. ¿A quién es que hay que tenerle miedo? Esa es la pregunta que yo me hago. Entonces, sigue diciendo, los responsables de su admisión dentro de la iglesia se justifican diciendo que primero hay que traerlos a la iglesia y después reformarlos. Esto es un error. Lo primero que debe hacer es la obra de reforma. Orad con ellos, hablad con ellos, pero no les permitáis unirse al pueblo de Dios en la relación de miembros de iglesia hasta que hayan dado una clara evidencia de que el Espíritu de Dios está trabajando en sus corazones. Más claro imposible, hermano. Más claro imposible. No se puede ser más, pero más claro que esto. Ahora, ¿cuál es otra verdad que oculta y esconde el curso La Fe de Jesús? Otra verdad que oculta es la segunda fase del juicio, o sea, el milenio. El tema del milenio y la segunda fase del juicio brilla por su ausencia en ese curso llamado La Fe de Jesús. Ahora, yo te pregunto, mi estimado, ¿cuántas fases tiene el juicio? ¿Cuántas etapas? Bueno, yo conozco 3 etapas. Exactamente. O sea, el juicio investigador, el juicio corroborativo, porque eso es lo que van a hacer los redimidos en el cielo, van a corroborar por qué uno se salvó y por qué el otro no. Y el tercero es el ejecutivo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo voy a enseñar solamente una parte? La primera fase solamente y las otras 2 fases, si te he visto no me acuerdo. ¿Cómo se explica eso? ¿O a vos te va a gustar que te hagan un juicio y te hagan solamente una parte y la otra parte se olvidan? No, o te hacen todo o no te hacen nada. No se puede hacer algo a medias. O se hace todo o no se hace absolutamente nada. Ese es otra
otra tragedia. Ahora, ¿cuál es otro horror teológico que aparece en la lección de la fe de Jesús? La pregunta, hermano, es esta. ¿Qué hace? Bueno, antes te voy a decir otra cosa. En la lección 8 de la fe de Jesús se habla del perdón. Más adelante vamos a ampliar eso. Pero ahora vamos a un punto específico. En esa lección número 8 se habla del perdón. Pero la pregunta del millón es, ¿qué hace Hebreos 10:26 en la lección 8 que habla del perdón? Si Hebreos 10:26, la señora Juárez dice que Hebreos 10:26 es el pecado contra el Espíritu Santo. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Y después, si alguien quiere, con mucho gusto le envío la cita. Tiene que solicitar nomás. Para mí no es molestia enviar. Hebreos capítulo 10, versículo 26, dice así: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces, la señora White dice que el versículo 26 y 27 de Hebreos 10 es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Y cómo yo voy a agregar este versículo a la lección 8 que habla del perdón si resulta que no tiene nada que ver una cosa con la otra, verdad? ¿A vos te parece? No puede estar ahí porque ya no hay perdón, porque si se habla del pecado imperdonable, ¿cómo puede estar ahí? Exactamente. Entonces, ¿cómo vos vas a colocar un versículo que tiene que ver con el pecado contra el Espíritu Santo en una lección que habla sobre el perdón? Es completamente absurdo, totalmente ridículo. No puede ser jamás. O sea que el creador de las lecciones de la fe de Jesús, si yo soy su profesor de teología, le pongo un 0, hermano. Un 0 le pongo. Un verdadero caos, un verdadero desastre, y esa es la razón por la cual la gente se une a la iglesia y después se convierte en la multitud mixta. Qué tremendo, hermano, ¿eh? Porque la multitud mixta es lo que más dolores de cabeza le trajo a Moisés en su peregrinaje por el desierto. Y la multitud mixta hoy en día son todos aquellos que se bautizan como ángeles caídos, como vimos en el programa anterior. Ahora, otra tragedia, hermanos. Yo te pregunto, en la lección 8, que habla sobre el perdón, ¿qué hace la declaración de un prostituto? ¿Qué hace la declaración del padre del protestantismo apóstata, el decano de los evangelistas, Billy Graham? ¿Qué tiene que hacer una declaración de Billy Graham en el tema del perdón en la lección 8 si resulta que Billy Graham era un hereje, murió como un hereje y lo que le espera es el lago de fuego y azufre por haberle engañado a miles y millones de personas?
Porque Billy Graham llenaba estadios. Llenaba estadios, hermano. Se iba en Brasil, se contrataba un estadio de fútbol y se llenaba. Se iba en Buenos Aires, Argentina, se llenaba. Se iba en Panamá, se llenaba. Se iba donde se iba, el estadio se llenaba. Billy Graham. Quiere decir... Billy Graham era el Alejandro Bullón de ese tiempo. Exactamente, hermano. Incluso, ¿querés que te cuente una anécdota, hermano? Mira, te voy a contar, ya que vos me mencionaste. Cuando Billy Graham vino a Perú por primera vez, Bullón era un jovencito de 13, 14 años más o menos. Más o menos habrá tenido esa edad. Entonces él le dijo a su hermano para ir a escucharle a Billy Graham a escondida de sus padres. Sus padres no se tenían que enterar que Bullón y su hermano se fueron al estadio a escucharle al evangelista más famoso de todos los tiempos, como era Billy Graham. Entonces, cuando salieron del estadio y terminó la prédica, Bullón le dijo a su hermano que su sueño era ser como él. Qué impresionante, mi estimado, ¿eh? Qué tremendo, hermano. O sea, el padre del protestantismo apóstata estaba colocando su impronta sobre uno de los predicadores que más Satanás iba a usar en la iglesia adventista, así como le estaba usando a Graham. Qué impresionante, hermano. Es realmente tremendo. Ahora, otro detalle más. En la lección 10 dice, hablando de la ley de Dios, dice que Dios escribió su ley con su propio dedo. Y cualquier persona, y la mayoría de los adventistas creen que cuando el versículo dice que Dios escribió su ley con su propio dedo, creen que se refiere al dedo de la mano. O sea, lo toman literal. Y no tiene nada que ver. Vos sabés que es el dedo de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo es el dedo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! Me encantó escuchar eso, hermano. Ahora, vamos a dar solamente la referencia. Solamente para que los hermanos busquen. Tienen que comparar Lucas 11, 19 y 20 con Mateo 12, 28. Solamente la referencia, no lo vamos a leer. Ahora, otro horror teológico que enseña la fe de Jesús. En la lección 5, señales del regreso de Cristo, cita Daniel 12:4 y dice que cuando el versículo dice la ciencia se aumentará, se refiere a los helicópteros, a los aviones, a las computadoras, a los teléfonos celulares. Mentira del diablo.
Cuando el versículo dice la ciencia se aumentará, no tiene nada que ver con la tecnología, ni con los aviones, ni con nada de eso. La señora White en el conflicto de los siglos lo deja clarito. Cuando dice la ciencia se aumentará, se refiere a las profecías, al conocimiento profético que iba a ir en aumento. Que se grabe pero con letra de fuego ya eso en nuestras mentes, porque hasta hoy en día hay muchos predicadores que hay que ponerle un cero más grande que un estadio de fútbol a esas personas que están predicando eso, porque realmente es un horror y un error teológico. Y para colmo, otra vez le citan a Billy Graham, como si fuera que Billy Graham es un experto en el tema de la justificación por la fe. Y sin embargo es un desastre. Es un verdadero desastre. Otro error. En la lección 5 se cita 2 de Timoteo 3, 1 al 5. ¿Verdad? Vos sabés que dice 2 de Timoteo 3, 1 al 5. Toda la escritura. No. 2 de Timoteo 3. También debes saber esto. Segunda, sí. Segunda. Resulta que en el versículo 2. Tiempos peligrosos. Hasta el tiempo peligroso. Pero quiero nomás recalcar que en el versículo 2, 3 y 4 hay una especie de lista. Hay una especie de lista que se hace de hombres y mujeres pecadores, ¿verdad? Entonces, en la lección de la fe de Jesús, en la lección 5, dice que esto se refiere al mundo. Dice que son hombres y mujeres que están en el mundo, dice. Y es totalmente al revés. Es totalmente a la inversa. Ahora, ¿cómo yo sé que es a la inversa? Porque el versículo 4 dice que tendrán, el 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y el que está en el mundo no tiene apariencia de piedad. O el que está en el mundo tiene apariencia de piedad. No, el que hasta donde yo sé. El que aparenta es el cristiano. Hasta donde. Claro, porque hasta donde yo sé, el que está en el mundo perdido, con todos sus vicios y todos sus horrendos pecados, no tiene apariencia de piedad. Y la señora White dice claramente que 2 de Timoteo 3, 1 al 5, se refiere a los que están dentro y no a los que están fuera. ¿Está clarito? ¿Te queda claro hasta acá, hermano? ¿Tenés alguna pregunta, alguna duda? Quiero hacer un retroceso. No me gusta cuando tengo un invitado. Creo que es la primera vez que voy a contradecir al hermano Hugo. Voy a hacer un retroceso porque yo prediqué un tema. Ahora voy a hacer la salvedad. En el mismo tema yo explico. El último tema que yo prediqué desde mi púlpito, que fue señales del fin. Una de las señales allí que yo enumero con Mateo 24 es mucho. Bueno, hice referencia a Daniel 12:4. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La sierva del Señor dice en el conflicto que se refiere al conocimiento de una parte del libro de Daniel. Eso dice la mensajera.
Se refiere al conocimiento a una parte del libro de Daniel, que no al libro completo. Yo tengo declaraciones. Hasta ahí estamos en armonía, hermano Hugo. Estamos en armonía, usted y yo. Ahora, hay que ver, porque yo he tenido conocimiento de que no todos los comentarios que aparecen en los comentarios bíblicos adventistas fueron de Elena de White. Hubo comentarios que fueron de otras personas, de otros pioneros, ¿verdad? Si no es así, me corrige. Pero yo tengo una declaración donde yo la presento en el tema, donde el comentario bíblico adventista, en la 2554, dice que el pasaje de Daniel capítulo 12, verso 4, tiene dos cumplimientos, así como lo tienen otro pasaje. Por ejemplo, y ellos dan como ejemplo la destrucción de Jerusalén. Cuando se habla de la destrucción de Jerusalén, dice que va a tener un cumplimiento ahora más amplio. Por ejemplo, cuando la sierva del Señor dice que aquellos días serán acortados, dice el conflicto de los siglos que eso se cumplió en las persecuciones que comenzaron desde 538 hasta 1798. Dice el conflicto de los siglos textualmente que los 2000, bueno, el periodo, no me acuerdo ahora el periodo de persecución, desde 538 hasta 1798, dice que ese periodo de persecución no alcanzó hasta 1798. Dice que Dios acortó el tiempo. Dice el conflicto de los siglos. Yo lo he leído. Los días no llegaron hasta 1700, no llegaron los días hasta allí. Entonces ella toma ese ejemplo para aplicarlo a nuestros días. Entonces el que comentó ese comentario bíblico, porque solamente te dice comentario bíblico adventista, página 2500, yo tengo la cita que se la puedo mandar a cualquiera, 2554. ¿Qué ocurre? Que cuando dice muchos correrán de aquí para allá, la ciencia se aumentará, a primera instancia todo adventista sabe, que ha leído el conflicto, que se refiere a una parte del libro, que fue lo que Daniel no entendió, porque era para el tiempo del fin. Pero entonces el comentario dice que en segunda instancia se refiere también al conocimiento de la ciencia que iba a haber justo antes de la segunda venida de Cristo. Eso dice el comentario. Yo tengo la cita, la puedo compartir. Quería hacer esa salvedad porque parece haber una contradicción, pero no la hay. Está en armonía con lo que usted dice. Claro, pero hermano, mira, te voy a explicar una cosa. Para nosotros, como adventistas serios, lo único que nos tiene que preocupar es lo que la señora Juárez dice. Y no hay ni una sola cita de la señora Juárez que diga que se refiere a la tecnología. Entonces ahí es el drama. Bueno, ¿verdad? ¿Por qué? Pero decir porque eso... ese... Y qué bueno que se pone dinámico el tema ahora, porque nunca había ocurrido, pero decir eso, porque por ejemplo, yo he escuchado que usted en sus temas cita los comentarios. Claro, pero siempre y cuando no esté, siempre y cuando esté en armonía, ¿verdad? Con la Biblia y el espíritu de profecía. Pero si yo encuentro un comentario que no está en armonía con el espíritu de profecía, lo tengo que desechar. No lo puedo aceptar. Vale, pero este comentario no tumba el concepto de la primera interpretación. Lo que hace es que dice que tendrá un doble cumplimiento, como ocurre con otras profecías. La mayoría de las profecías que ocurrieron en el pasado tendrán un doble cumplimiento, y ese es el mensaje, para que no se pierda el hilo. Ese es el mensaje que quiere dejar la declaración. No es tumbar el concepto de que el texto de Daniel 12:4 se refiere al conocimiento del libro de Daniel. Eso todo adventista debería saberlo, creo yo. Exactamente, no. Por eso, si a mí me muestran una cita de la señora White donde diga que tiene doble cumplimiento, yo no tengo problema en aceptarlo y en predicarlo también, ¿verdad? Pero mientras no me muestren
¿verdad? Y sea solamente comentario de un teólogo, es más difícil aceptarlo. Eso nomás es el punto, ¿verdad? Vale, pero yo he oído predicadores que dicen, cuando citan comentario bíblico, dicen el comentario bíblico adventista de Elena de White, ¿verdad? Y no todos los comentarios son de Elena de White. Entonces decir eso tampoco es válido, creo yo, no sé. Quería dar esa aclarando. Vamos a seguir Claro, el tema. exactamente. Bueno, entonces, otro punto. En la lección que habla de la salvación, hay una pregunta que dice, ¿qué acto aseguró la salvación? Y cita Primera de Corintios 15 y dice que fue la resurrección. Ahora, yo te pregunto, ¿es falso o es verdadero? Es verdadero a media. Sí, pero eso es lo que tenemos que tener cuidado, hermano, porque verdades a medias son mentiras satánicas. Pero Eso es lo que tenemos que meternos bien en la cabeza. claro, pero la respuesta que yo le doy es correcta, porque es verdadero a media, porque para mí eso lo, ¿cómo le explico? Eso lo A logró, ver, hermano, eso lo logró mira, la muerte de Cristo y su resurrección. bueno, mira, yo te pregunto, ¿cuáles son las, los cuatro pasos? Los cuatro pasos que Cristo tuvo que dar en el plan de la salvación. Cuatro fueron. ¿Cuál fue el primer requisito que Cristo tuvo que cumplir cuando vino a esta tierra para salvar al hombre? ¿Cuál fue el primero? Bueno, así en orden no me lo sé, pero sé que tuvo que vivir, Bueno, tuvo que bautizarse, vivir una vida perfecta. Sí. te voy a explicar. Los cuatro pasos que Jesús tuvo que dar en el plan de la salvación fue, primero, obediencia perfecta a la ley. Si Cristo no obedecía perfectamente la ley, desde la cuna hasta la cruz, su muerte no servía para nada. Y Correcto. eso tiene que ver con el campamento. O sea, la vida perfecta de Cristo equivale al campamento. El segundo paso es el atrio, que es la muerte. El tercer paso es la resurrección. Y el cuarto paso es su intercesión en el cielo. ¿Está bien hasta ahí? Eso está correcto, sí. Ahora, yo te pregunto, yo te lanzo una pregunta crucial. ¿Cuál de los cuatro es más importante? No, no, los cuatro son importantes. Con uno solo que falte ya no es perfecto el plan. Entonces no podemos decir qué acto aseguró nuestra salvación y decir la resurrección. No puede ser jamás. La pregunta correcta sería, Y te voy a... la pregunta, hermano Hugo, correcta sería, ¿cuáles actos? Ahí es otra cosa. Porque mira, escucha esta cita que te voy a leer, que está en el Conflicto de los Siglos, pero no tengo acá el capítulo ni la página porque saqué de la matutina La Fe por la Cual Vivo, página 205, pero está también en el Conflicto. Escucha esta declaración, porque con esta declaración que te voy a leer ahora, yo te voy a demostrar que eso es falso. Mira lo que dice. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario es tan esencial para el plan de salvación como lo fue su muerte en la cruz. ¡Epa! ¿Qué pasó ahí? ¡Epa!
¡Epa, mi estimado! ¿Qué pasó ahí, mi estimado? Noten la intercesión de Cristo y otra vez volvemos al santuario. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo el santuario es vital, trascendental, excelente, riquísimo y maravilloso en todo el sentido de la palabra? No podemos decir que uno de los 4 pasos que Cristo dio, uno fue más importante que otro. No puede ser jamás. Es completamente imposible y hasta absurdo. Porque de los 4, los 4 son fundamentales y esenciales. Por eso es que yo siempre me tomo con los evangélicos y les digo, ustedes se quedaron en el atrio. Ustedes no avanzaron. Lamentablemente ustedes se quedaron en el atrio porque ustedes predican solo la cruz, la cruz, la cruz. Y yo jamás te voy a decir que está mal, pero no te podés quedar ahí. No te podés quedar ahí. Es imposible que te quedes ahí y seas salvo. Está incompleto, ¿verdad? Entonces, eso es falso. Ahora, otro punto más. Atendé esta pregunta que le va a hacer temblar a más de uno. ¿Qué hace en la lección que habla del juicio investigador en la fe de Jesús? Yo te pregunto a vos, ¿qué hace una declaración del Concilio Vaticano II en esa lección? No encaja. No solamente no encaja, es ridículo, absurdo, mentiroso. ¿Acaso la Iglesia Católica cree, como la Iglesia Adventista, que el 22 de octubre de 1844 Cristo comenzó el juicio? No, ni siquiera eso. Entonces, ellos ni siquiera piensan que ellos creen que María es la que intercede, que es más lejos todavía. Claro. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué hace una declaración del Concilio Vaticano II en la lección que habla sobre el juicio investigador si resulta que la Iglesia Católica no cree en eso? Ni va a creer nunca, ni va a entender nunca, ni va a aceptar nunca. Otra tragedia teológica, hermano. Ahora, otra verdad que esconde la lección es la justificación por la fe. La justificación por la fe en esa lección brilla por su ausencia. Ahora, en otro tema, ahora no vamos a poder, pero en otro tema vamos a explicar qué es justificación por la fe, hermano. Porque mira, el otro día yo le dije a una hermana, te voy a poner un 0 en el examen. Un 0, porque no puede ser, tenés 30 años dentro de la Iglesia Adventista y yo te acabo de preguntar qué es justificación por la fe y vos me estás diciendo que yo te estoy hablando en ucraniano. No tiene idea, no sabe nada, absolutamente nada. Es realmente lamentable. Ahora, solamente vamos a poner un ejemplo. Y es el ejemplo que aparece en Lucas 15, 21 y 22. Dice así:
Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el versículo 22 es justificación por la fe. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle. Escúchame bien, hermano, lo que te voy a decir. Es cierto que nosotros tenemos que ir a Jesús como somos y como estamos. Lo que no es cierto es que Cristo te deja como sos. No es cierto que Cristo te deja como sos. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo sabemos eso? Porque en el versículo 22 se da una orden. Y la orden que se da en el versículo 22 es: sacad el mejor vestido. Y el mejor vestido es la justicia de Cristo. Entonces, ese es otro tema que oculta por completo la lección de la fe de Jesús. Y por eso es que la persona entra a la iglesia y entra completamente sin saber nada, absolutamente nada, ¿verdad? Otra cosa, hermano, el perdón. En la lección 8 se habla del perdón, pero el perdón del cual se habla en esa lección es un perdón baratísimo, demasiado barato eso. Y eso lo vamos a dejar para otro tema, porque yo tengo un tema entero sobre el perdón, que cuando tratemos ese tema, hermano, te vas a quedar helado. Porque a miles de adventistas yo ya les pregunté: explícame un poco qué es el perdón de Dios. Y sabes el disparate que me dicen, hermano, no me vas a creer, pero me dicen: y que Dios me perdona todos mis pecados. Pero hermana, le digo, no me estás diciendo nada. No me estás diciendo nada. Es demasiado pésimo, pero pésima la respuesta que me estás dando. Eso no es perdón. Eso no tiene nada que ver con lo que yo te estoy preguntando. Yo te estoy preguntando qué es. Si es un gimnasio, es una madera, es un palo. Yo quiero que vos me definas. Yo necesito que vos me definas qué es. Como a muchos adventistas les he preguntado: ¿qué es el arrepentimiento, hermano? Y me dicen: y arrepentirme de todos los pecados. No me decís nada, hermano. No me estás diciendo nada. Yo te estoy pidiendo definición. Y vos me estás diciendo lo mismo que yo te estoy preguntando. Y ahí caemos en un absurdo. Caemos en un absurdo. Ahora viene, hermano, otra bomba atómica. Este sí que es una bomba atómica y que tiene mucho que ver con todo lo que ya dijimos y con lo peligroso que es enseñar verdades a medias, porque toda verdad a media es una mentira. Dice, del capítulo 29 de Patriarca y Profeta saqué esta cita: las mentiras más peligrosas son aquellas que están mezcladas con la verdad. ¡Epa! ¿Qué pasó ahí, mi estimado? ¿Qué pasó ahí, hermano? Ahí se encendió una alarma potentísima. Demasiado potente es esta alarma. Fíjate lo que dice: las mentiras más peligrosas son aquellas que están mezcladas con la verdad. Qué terrible, hermano. Es realmente un verdadero bombazo.
Ahora, otra verdad que esconde y oculta estas lecciones son la reforma en la vestimenta. Ese fue uno de los temas por los cuales a mí me borraron de la iglesia adventista. Yo prediqué el tema de la reforma en la vestimenta y parecía una guerra entre Rusia y Estados Unidos. Impresionante, hermano. Es realmente increíble, pero cierto lo mucho que las hermanas se enojan con uno cuando se les predica ese tema. A mí me destrozaron, hermano. Y para eso tenemos Deuteronomio 22:5, uno de los tantos, no es el único. Para los que quieran leer, les doy solo la referencia. Deuteronomio 22:5. Y si leemos los comentarios que la señora White hace de ese versículo, ahí sí que nos vamos a ganar más enemigos de los que ya tenemos. Ahora, otra verdad a medias. Otra verdad a medias que es una mentira. En la lección número 1 dice cómo es el carácter de Dios. Y fíjate un poco qué versículo usa. Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Ahora, yo te pregunto, ¿ese es el carácter de Dios? Ellos lo pusieron así porque es lo más fácil. Pero es una verdad a media, hermano. Y toda verdad a media es una mentira. Yo le tengo que enseñar a mi alumno, le tengo que enseñar que el carácter de Dios tiene dos fases, dos caras: justicia y misericordia. El carácter de Dios es justicia por un lado y misericordia por otro lado. ¿Dónde dice eso? Solamente la referencia vamos a dar para que los hermanos lean con detenimiento. Éxodo 34, 5 al 7 y Salmo 97, 2. Hermano, mira, yo tengo un sermón entero que ¿sabes cómo lo titulé? El beso de Dios. ¿Vos sabés cuándo Dios le besó al hombre? No sé. ¿No? ¿No sabés? Bueno, vamos a buscar Salmos. Tengo un sermón entero sobre esto, pero vamos a dejarlo para otra ocasión. Claro que sé, claro que sé. Lo que pasa es que usted me pone unos ganchos peligrosos. No la lea, yo sé. La misericordia y la verdad se encontraron. Cuando Cristo vino. La justicia y la paz se besaron. ¡Qué tremendo, hermano! Alabado sea el nombre del Señor. O sea, que en la cruz del Calvario, Dios le dio un beso al hombre. ¿Por qué? Porque ahí se manifestó la misericordia por un lado, pero también la justicia por otro lado. Por eso el versículo 10 del Salmo 85 dice que la misericordia, la verdad, la justicia y la paz, los cuatro se besaron. ¡Qué tremendo, hermano! Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, noten lo que dice. El Concilio Vaticano II
otra vez con otra maldición. Dijo lo siguiente sobre la Biblia. Y esto está sacado de la fe de Jesús. Fíjate lo que el Concilio Vaticano II dijo sobre la Biblia y está dentro de la trampa maldita llamada cursillo la fe de Jesús. Imagínate, te voy a leer porque es tremendo. La Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras. ¿Cómo? ¿Qué iglesia? Iglesia Católica. Pero acá dice que la iglesia ha venerado siempre, siempre. Subraya esa palabra siempre. Pero ahí hay una trampa también, hermano Hugo. ¡Claro! Porque a quien nosotros a quien debemos venerar es a Dios. No, pero no solamente eso. Resulta que cuando los reformadores querían traducir la Biblia al idioma del pueblo, el papado les incineraba, les quemaba vivo. Entonces, ahora me van a venir a hacerme creer a mí que la iglesia ha venerado siempre la Sagrada Escritura. Y sin embargo, le perseguían como rata inmunda a William Tyndale por traducir la Biblia al idioma inglés. Como rata inmunda le perseguían. Hasta que le mataron y le quemaron. Entonces, no me vengan a mí con la historia que la iglesia ha venerado siempre la Sagrada Escritura. De igual forma, el Santo Concilio. ¿Cómo? El Concilio del Vaticano es santo. Porque acá dice, de igual manera, el Santo Concilio exhorta con vehemencia a todos los cristianos a que lean las Escrituras. Mentira del diablo. Trampa satánica. Esto, hermano, es una verdadera, gigantesca, horrible y sucia trampa. No podemos aceptar las lecciones de la fe de Jesús como herramienta para dar estudios bíblicos. Bueno, ahora hemos hablado de la enfermedad, pero también tenemos que hablar del remedio. Y acá yo les voy a mostrar el remedio. Acá en mi mano yo tengo el remedio. No sé si vos alcanzás a ver. Este libro es la herramienta que yo uso para dar estudios bíblicos. Este libro le cambiaron el título solamente, pero el título original es Las bellas, las hermosas enseñanzas de la Biblia. Después se le cambió por Principios de Vida y ahora se le puso Las enseñanzas bíblicas para el hogar. Este es el que yo recomiendo como herramienta para dar estudios bíblicos. ¿Cómo es el título? Enseñanza bíblica para el hogar. Enseñanza bíblica para el hogar. A mí me mandaron de Estados Unidos y yo saco fotocopia y con esa fotocopia yo me voy y le llevo a mi alumno y le enseño y le dejo la fotocopia para que él pueda hacer solo en su casa. Ahora, este tiene, acá no sé si alcanzan a ver, acá dice 180 estudios bíblicos. De los 180 yo uso 50 estudios bíblicos.
Pero, acá viene lo lindo. A la par que la persona está estudiando, ella tiene que leer, o él tiene que leer El Camino a Cristo primero y después El Conflicto de los Siglos. Si ella no lee el Camino a Cristo ni El Conflicto de los Siglos, yo no le bautizo. Por más que ella haya terminado las 50 lecciones. ¿Qué te parece, hermano? Vale, me parece, me he quedado frisado aquí, hermano Hugo, pero por lo menos se me escucha. Me parece una herramienta muy buena esa última, porque así la persona va a llegar al bautismo maduro, ¿verdad? Exacto, ese es el propósito, hermano. El propósito es que la persona entre entendiendo. Mira, yo me acuerdo que una vez yo le daba estudios bíblicos a unos estudiantes de la Facultad de Economía, y yo me iba a la casa de ellos y con pizarra, yo me paraba al lado de la pizarra. Y yo le enseñé tanto, pero tanto a estos hermanos, que a la hora de que se bautizaron, entraron tan bien sólidos, pero bien sólidos. Y eso es lo que realmente necesitamos, porque la persona tiene que entrar sabiendo todo. No puede entrar sabiendo a medias. La persona tiene que ser bien, pero bien instruido. De lo contrario, va a ser una piedra de tropiezo. Sí, es cierto, es cierto. Bien, pues Así mismo. vamos a tener la palabra de oración entonces, hermano Hugo. Sí, exacto. Tenga la Oremos. oración. Sí. Bueno, nuestro Dios y nuestro Padre, nos gozamos y mucho, Señor, estudiando tu palabra. Nos hemos gozado bastante porque hemos desenmascarado una de las trampas que miles y miles de adventistas usan a la hora de dar estudios, de enseñar, pero que está plagado de errores, y ya es hora que se sepa. Ya es hora que podamos corregir eso y podamos realmente entender la importancia de ser maestros eficaces a la hora de dar estudios bíblicos, porque eso es lo que todo el cielo exige. Oh Señor, gracias, muchísimas gracias por el privilegio que me das de poder enseñar y predicar en este canal. Te pedimos por Sandy, que tú le ayudes mucho, que tú le bendigas mucho, no solamente a él, sino a todos los integrantes de su familia, que tú le defiendas de los ataques del enemigo, que no permitas que el enemigo se salga con la suya en cualquier intento que quiera hacer por perjudicarle su ministerio. Y dejamos todo en tus manos. Queremos que nos abraces fuerte. Queremos correr a ti como un niño corre a los brazos de su padre. Ayúdanos mucho, Señor, te necesitamos mucho. Y también queremos orar por todos aquellos misioneros que no le conocemos, pero que viven en países donde no hay libertad de culto y están siendo perseguidos o encarcelados o amenazados por las autoridades de ese país. Oh Señor, ayúdalos mucho. Son hombres y mujeres valientes que están poniendo en peligro su propia cabeza por introducir el mensaje en esos países. Y también oramos por toda la audiencia de Sandy, para que tu bendición se derrame sobre ellos, principalmente por aquellos que están enfermos y que necesitan que tú intervengas
en sus vidas y les puedas proveer lo que necesitan. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos y acompáñanos hoy y siempre, porque te pedimos todo en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Bien, hermanos queridos, pido una pequeña disculpa, me he quedado frisado. Ustedes saben que el enemigo cuando se están tratando estos temas tiene que sacar las uñas por algún lado, pero gloria a Dios que la sacó al final del tema. A usted, hermano Hugo, muchas gracias. A Milagro, que disfrute el tema, y a todos aquellos, esperando que podamos aprender y desde ahora en adelante que nosotros podamos desechar esa trampa del curso La Fe de Jesús y que podamos nosotros dar un curso que valga la pena. Hermano Hugo, Dios me le bendiga. Igualmente, hermano, que Dios te bendiga. Saludos. Chao, chao. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.